Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes y bueno, continuando con nuestra programación, pues contamos aquí con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que le damos la bienvenida. Boris, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Jorge. Antes de continuar la programación, pues pido disculpas por mi ausencia el anterior lunes. Les agradezco mucho su comprensión, también la tuya, querido Jorge. Y bueno, aquí otra vez con ustedes y muy contento, muy agradecido a Dios por tener este espacio para poder transmitir las verdades de Dios con mucho temor, porque creemos que es una gran responsabilidad transmitir los principios y las verdades de Dios. Entonces es una tremenda responsabilidad y hay que asumirla pues así como debe ser, con solemnidad, con respeto y con temor de Dios. Entonces espero de todo corazón poder hacerlo de la mejor forma posible. Entonces hoy estaremos hablando de los efectos que se produce cuando la iglesia no cumple su rol, las consecuencias. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Ahí vamos. Listos. Muy bien. Ahí estamos. Los efectos genuinos del cristianismo son reducidos cuando hay 3 puntos: cuando la incredulidad entra a la iglesia, cuando la doctrina se corrompe, corrupción de la doctrina, y cuando descuidamos las instituciones. Las instituciones, ¿cuáles instituciones? Las que han sido puestas por la sociedad. No vamos a hablar hoy de las instituciones divinas, sino aquellas instituciones que han sido puestas por la sociedad. Vamos a tocar el primer punto, que es la incredulidad, y este pasaje está en 1 Timoteo 3:15, en la Reina Valera del 1960. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, cuál es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si nosotros descuidamos esto, obviamente va a haber consecuencias, ¿sí? En Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 28, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Aquí estamos hablando de la creación, que Dios es un Dios creador, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y luego, siendo Señor del cielo y la tierra, estamos hablando del señorío de Cristo, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas por Él subsisten. ¿Sí? En el 3:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En esta parte vemos la soberanía de Dios, y en la parte de arriba vemos la providencia de Dios. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nosotros, de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Bueno, en este pasaje de Hechos vemos 4 puntos muy importantes. El uno es la creación, que Dios es un Dios creador. El segundo punto, vemos que Dios es el Señor. El tercer punto, vemos la providencia de Dios, la mano de Dios en la historia.
Y el cuarto punto, vemos la soberanía de Dios. Ahora, cuando la iglesia empieza a alejarse de la doctrina bíblica, nos alejamos, nos centramos, por así decir, entramos al mundo de la incredulidad y luego con eso, con ese paso de la incredulidad, porque ¿qué es la incredulidad? Es no creer lo que la palabra de Dios dice y empezar a creer fábulas, filosofías huecas, humanas, que no tienen sentido, que nos alejan de la verdad. Entonces, después de eso, obviamente, entra la corrupción de la doctrina. ¿Sí? Y la doctrina básica en este pasaje vemos tres cosas. Uno es que Dios es creador, pero nos damos cuenta que ahorita esto, en este momento de la historia, esta parte de la verdad bíblica que enseña que hay un Dios y que al tiempo Él es el creador, ha sido muy cuestionada. Y la iglesia poco o nada ha hecho para defender y ser baluarte y columna de la verdad. Hemos dejado que los colegios, los medios influyan tanto que ahora se cree que somos un producto de la evolución, de una explosión cósmica hace miles de años, y somos el producto de la evolución. Y entonces, por ende, ya no se cree en un Dios como creador de las cosas. Y aquí en Hechos nos habla el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. O sea, hace poco escuchaba a una persona que es honesta y está estudiando, es joven, pero decía, está demostrado científicamente que la evolución es verdad. Entonces, los jóvenes están así, creen en su corazón que somos el producto de una evolución. Nosotros como iglesia necesitamos volver a la verdad y necesitamos enseñar estos temas a través del internet, a través de nuestros medios de comunicación, Instagram, WhatsApp, Facebook, etcétera. Por cualquier medio que tengamos en nuestras redes, debiéramos nosotros como cristianos enseñar a la sociedad que hay un Dios, que Él es el creador. Cuánto más a nuestros hijos. Deberíamos reforzar a nuestros hijos y enseñarles, perdón, que Dios es un creador, que no somos el producto de la evolución. Si nos damos cuenta, la mayoría de los programas en la televisión ya no enseñan que Dios es un creador. Se enseña que somos el producto de la evolución. El segundo punto que aquí se habla es el señorío. Siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, cuando hablamos del señorío, estamos hablando de que Jesús es el Señor, el dueño de todas las cosas. La palabra Señor en el griego es Kyrios, que quiere decir dueño absoluto de todas las cosas. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Jesús es el Señor, el que ha sido exaltado hasta lo sumo y se le ha dado autoridad, se le ha dado la potestad, la autoridad sobre todas las cosas, todo lo que existe. Él ha sido puesto por encima de todas las cosas. Y toda lengua y toda rodilla se doblarán y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. La iglesia tristemente ha perdido este rumbo porque nosotros ya no consideramos que Jesucristo es el Señor. Hemos cambiado de Señor. Probablemente para algunos el Señor es uno mismo. Probablemente para otros el Señor viene a ser el pastor o el apóstol o el profeta. Como que ellos tienen la última palabra, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo es el Señor. Y Él no puede ser, no se le puede bajar a términos humanos, como por ejemplo, hoy mientras íbamos en el carro veíamos un taxi que tenía un letrero y decía, Dios es mi socio.
Ahora, suena bonito, suena piadoso, pero la Biblia no nos muestra que Dios tiene socios. Él es el Señor, Él es el dueño absoluto, Él es el soberano. Él es el que gobierna y no tiene socios. Entonces, cuando una persona escribe eso en su taxi o en la pared o en lo que sea, la pregunta del millón es, ¿qué está pensando esta persona cuando dice que Jesús es su socio? Jesús es el Señor. Él es el dueño, Él es el que manda y nosotros somos los que obedecemos. Entonces, a veces pueden sonar muy piadosas las palabras y lo puedo hacer con buena intención, pero las buenas intenciones no bastan. Porque cuando yo creo que Dios es mi socio, entonces tengo derecho a objetar también sus propuestas. ¿Por qué? Porque no es mi señor, es sencillamente mi socio. Y si no estoy de acuerdo con lo que él dice, pues sencillamente no me someto y punto, y ya, se acabó. Y si es mi socio, pues también él tendría que someterse a mis caprichos, ¿no? Entonces, son ideas equivocadas. Como por ejemplo, cuando escuchamos la canción que dice, y sale a jugar conmigo y me deja ganar. O sea, suena bonito, suena muy piadoso, pero no es verdad. Imagínense que Dios me deje ganar. Eso es no conocer a Dios, eso es mucha ignorancia de parte nuestra, es una ignorancia de no conocer la palabra de Dios y hacer pensar que Dios viene a jugar conmigo y Él me deja ganar en mis caprichos. Él no me deja ganar, Él es el Señor, Él es el dueño, Él manda y yo obedezco. Eso es lo que la Biblia nos enseña, pero la iglesia se ha dejado permear. Y al dejarnos permear, pues hemos entrado en una incredulidad y hemos dejado que la palabra se corrompa. Cuando la iglesia del Señor, los miembros que asisten a una iglesia y que se dicen ser cristianos, de pronto se les ocurre decir, voy a poner índigo a mi hijo o a mi hija o hije, porque, porque no estoy seguro si va a ser mujer, si va a ser hombre o va a ser hije. Eh, cuando la iglesia, entre comillas, cuando los cristianos, entre comillas, empezamos a hablar cosas como esas, como que Dios es mi socio, como Él sale y viene a jugar conmigo y me deja ganar. Cuando yo digo, voy a tener un hijo y voy a ponerle un nombre neutral, porque es que no sé si va a ser mujer, si va a ser varón o quién sabe qué va a ser. Entonces, de pronto un hijo, entonces elegí un nombre neutro. Y entonces algunos cristianos se ponen felices porque estamos siendo inclusivos y no estamos rechazando a la comunidad del LGTBI. Y entonces empezamos a conjeturar y a decir cosas raras que la palabra de Dios no nos muestra que debemos nosotros aceptar semejantes cosas. En todo caso, dejamos de ser columna y baluarte de la verdad. A eso voy en esta tarde. Necesitamos entrar en el temor de Dios y empezar a definir las palabras que la palabra de Dios nos muestra, no las palabras que el mundo nos quiere imponer. No, no el lenguaje que el mundo nos quiere imponer. Yo no necesito agradar al mundo. La palabra de Dios me dice que si agrado al mundo, si me hago amigo del mundo, me convierto en enemigo de Dios. El sistema mundano es enemigo de Dios. Entonces nosotros no podemos agradar, no podemos tratar de quedar bien con Raimundo y todo el mundo y empezar a incluir en nuestro lenguaje un lenguaje que se adapta a las exigencias de un mundo perverso, caído sin temor de Dios. Por esa razón nosotros somos la iglesia, la columna y baluarte de la verdad, o sea, defensores de la verdad, en otras palabras. Pero cuando no entendemos esto, entonces dejamos permear todas las cosas y estamos diciendo que Jesús no es el Señor de mi vida. En realidad, yo vengo a ser el Señor de mi vida o, en este caso, el mundo podría venir a ser el Señor de mi vida porque me someto a sus caprichos.
En el tercer punto, en el tercer versículo, se habla de la providencia. Dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas por Él subsisten. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. La providencia de Dios. Pero ahora, si te das cuenta, en los medios de comunicación, en la televisión, en las películas, ya no se habla de la providencia. Se habla de las fuerzas del universo. El universo quiso que fuera así. La energía quiso que fuera así. La suerte quiso que fuera así. La fortuna me acompañó. Ese es el lenguaje que el mundo está hablando y tristemente la iglesia muchas veces se acomoda a este lenguaje. Y no decimos nada, ni corregimos, ni nada, ni enseñamos, ni nada, nos quedamos callados. Y yo creo que cuando la iglesia se queda callada, el silencio otorga y entonces quedamos como que estamos aceptando que ese lenguaje donde ya se pierde la palabra providencia, donde ya ni se quiere mencionar a Dios, entonces se va perdiendo. Y cuando la iglesia se adapta a este lenguaje, pues la próxima generación ya no va a escuchar hablar de la providencia de Dios y en 2 generaciones más, si no es mucho, puede ser en una más, ya la palabra providencia probablemente ni siquiera ya lo encuentres en el diccionario. Porque recuerden que el diccionario Wikipedia es un diccionario donde se pueden quitar palabras y añadir palabras de acuerdo al criterio, entre comillas, de la sociedad, de cómo avanzamos, ¿no? Hace tiempo el matrimonio era considerado como un pacto. Ahora no, es considerado como un contrato. ¿Hay una diferencia abismal? Sí, por supuesto, pero la iglesia no ha hecho nada para cambiar o para no permitir que se cambie la palabra pacto cuando se habla de matrimonio y ahora se hable de un contrato. ¿Sí? Es muy triste ver eso. Es muy triste porque entonces las próximas generaciones ya no van a escuchar la verdad. Y cuando uno no escucha la verdad, entra en incredulidad. Y luego cuando entra en incredulidad, pues la palabra de Dios empieza a corromperse. La corrupción de la doctrina es fatal porque entonces la iglesia empieza a menguar, empieza a extinguirse, empieza a morir, por así decir, empieza a dejar de cumplir su rol en la sociedad y la sociedad empieza a sufrir porque la iglesia no está siendo ni sal ni luz de este mundo. No está cumpliendo su valor como columna y baluarte de la verdad. Y ni hablar de la soberanía de Dios, ¿no? No hablemos de la soberanía de Dios porque ¿quién quiere a un Dios soberano? Ahora el hombre es el soberano. Pero la palabra de Dios no nos muestra eso. La palabra de Dios nos muestra que Él, Dios, es el soberano. Y a la gente no le gusta escuchar eso. La gente no quiere saber de esto. Y tristemente la iglesia tampoco ha sabido defender la soberanía de Dios. Cuando la gente impía que no conoce a Dios, que no teme a Dios, argumentan y dicen, bueno, si Dios es soberano, ¿por qué no para la maldad? Y como la iglesia no tiene una buena respuesta, entonces nos quedamos en silencio y el silencio, una vez más digo, otorga, ¿no? Y nos quedamos callados porque preferimos cantar canciones bonitas en nuestras congregaciones y dejar que los días y los años pasen y nos olvidamos de la sociedad, no afectamos la sociedad, nos quedamos callados y decimos, ¿para qué vamos a hablar si ellos no van a entender? No, la verdad debe ser defendida. Por algo nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Somos defensores de la verdad. Entonces, no podemos callarnos, debemos hablar de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y si hay maldad en este mundo, no es porque Dios la quiere, sino es porque Dios permite que haya maldad por nuestra propia maldad. Entonces, cuando hay maldad, hay ausencia de la verdad.
Cuando hay tinieblas, hay ausencia de la luz. Cuando hay mentiras, hay ausencia de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el rol de la iglesia? La iglesia en este momento de la historia no está siendo contundente como en algunos momentos históricos lo ha sido. Y creo que debemos considerar como iglesia volver a la senda antigua, volver al temor de Dios, volver a la pasión de amar la verdad y que la verdad sea la que rija y dirija nuestras vidas, nuestras familias, nuestro destino, nuestra nación. Cuando dejamos que los corruptos gobiernen, los corruptos van a sacar a Dios de la Constitución, van a sacar a Dios de la televisión, van a sacar a Dios de las películas, van a sacar a Dios del entretenimiento, van a sacar a Dios de los negocios, van a sacar a Dios de la educación, van a sacar a Dios de todas las esferas de la sociedad y van a dejar que la maldad y la corrupción gobiernen. Eso es lo que pasa cuando la iglesia no cumple su rol verdadero, cuando la familia no cumple su rol de educar a los hijos y enseñarles los principios y los valores por los cuales nosotros como cristianos nos movemos. Entonces, es muy triste ver cómo la iglesia cada vez nos vamos alejando de la verdad y la filosofía mundana empieza a tomar fuerza. Por ejemplo, cuando la iglesia deja de defender esta verdad de la creación, de que Dios hizo el mundo, entonces surgió la teoría de la evolución en el 1859. Es que este hombre escribió su libro y después de unos 100 años o 200 años, creo que recién se tomó sus escritos y alguien lo puso de moda. Y a partir de ese momento se empezó a enseñar en los colegios y en las universidades. Entonces ahora esto es una materia que se enseña en los colegios y en las universidades. Obviamente han pasado muchos años. Ya ni siquiera se menciona en los colegios que Dios es creador. Ya no se menciona. Se cree en esta, no sé qué nombre ponerle, en esta mentira para no ofender a susceptibilidades, en esta terrible mentira que descendemos del mono y ahí aparece el hombre, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es porque la iglesia, los cristianos, descuidamos el campo de la ciencia y dejamos que otras teorías falsas se sobrepongan. Cuando nosotros permitimos que el señorío de Cristo se aleje de la iglesia, se aleje de los corazones, se aleje de los hogares, se aleje de nuestras vidas, entonces surge el humanismo. El humanismo es lo que maneja ahora. El humanismo ha entrado muchísimo en la iglesia. Entonces vamos a ver cómo es que el humanismo se desarrolla. Primero es una cuestión fisiológica, ¿no? Luego necesitamos seguridad. Luego necesitamos un sentido de afiliación. Luego necesitamos reconocimiento y autorrealización. Ahora, si vemos estos valores, antivalores, nos damos cuenta, pues yo lo llamo antivalores si está bajo el término del humanismo. Pero si vemos bajo los términos del cristianismo, pues estas pueden ser verdades. O sea, Dios no se ha olvidado de esto. Él nos ha creado con necesidades fisiológicas, nos ha creado para tener seguridad, nos ha creado para sentir afiliación, nos ha creado para tener reconocimiento y nos ha creado para tener autorrealización. Pero cuando sacamos a Dios de estos conceptos, entonces solamente es un humanismo y entonces esto sí que mata el cristianismo. Y tristemente, yo creo, tristemente que hay demasiado humanismo en la iglesia en este tiempo. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de él, que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Entonces, la mayoría de la iglesia, la mayoría de las personas que van a una iglesia solamente van en busca de la felicidad.
Qué triste. Y pareciera que los pastores de la mayoría de las iglesias cristianas solo están pensando en cómo hacemos felices a los miembros de nuestra congregación. Entonces, cuando tenemos este pensamiento de cómo hacer felices a los miembros de nuestra congregación, nos volvemos humanistas. Ya no queremos hablar de la verdad contundente de Dios, ya no queremos hablar del pecado ni del infierno, ya no queremos hablar del castigo de Dios, de la ira de Dios, sino que inflamos a un Dios maravilloso, bonachón, que solo quiere que nos autorrealicemos, que tengamos carros, casas, dinero, cuentas bancarias y que además nos reconozcan, tener el reconocimiento y además que ya pertenecemos a la iglesia esta famosa y también ya tienes la seguridad de la salvación y están cubiertas todas sus necesidades fisiológicas. Mejor dicho, ¿qué más quieres? Pues, Dios mío, por favor, este es un plan maravilloso que Dios tiene preparado para cada individuo, para cada ser humano. Y entonces, obviamente, nuestras congregaciones, cuando vemos unas congregaciones cristianas, pues tú ves miles de personas en esas congregaciones, pero cuando escuchas la palabra, entonces, con razón, porque solamente hay una realización humanista. No se predica el señorío de Cristo. Ahora se predica cómo agradamos al hombre para que sea feliz. Triste, ¿verdad? Hay mucha tela por cortar. Espero que sea lo suficiente para que nos deje pensar. Cuando nos alejamos de la providencia, esta doctrina fue descuidada y surgió el socialismo. Tristemente, ¿no? El socialismo ha sacado a Dios de todo, ¿sí? O sea, Dios es el enemigo número uno del socialismo. Cuando la providencia, estamos hablando de la providencia, ¿no? Cuando decimos Dios es la providencia, Dios es el que está en la historia de la humanidad, el que está siempre presente, el que está ahí como una respuesta para el ser humano. Pero ahora, ¿cuál es la respuesta para el ser humano? Pues el socialismo es la respuesta para el ser humano. ¿Cuál es la providencia para la sociedad? Pues el socialismo, viejo. El socialismo tiene la respuesta ideal para todos los problemas de la humanidad. Qué tristeza, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que el socialismo no tiene ni siquiera un solo ejemplo para decir que cuando en esta nación se aplicó el socialismo tal cual como es, esta nación surgió. Más bien es al revés. O sea, cuando una nación adopta un sistema socialista, en muy poco tiempo vemos una nación pobre, en desgracia y gobernados por tiranos. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia se olvidó de hablar de la providencia de Dios. Cuando nos olvidamos de la soberanía de Dios, entramos a un punto que surge el existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Es la idea de que existimos por existir. O sea, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Esa es la idea del existencialismo. O sea, no hay futuro. Y esta foto es muy diciente. Vemos a este joven borrando la realidad, porque no hay realidad para el existencialismo. O sea, nada tiene sentido. No sirve planificar. ¿Para qué? No, nada tiene sentido. Vive tu vida porque cuando mueras hasta ahí llegaste. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos de hablar de la soberanía? Pues el existencialismo empieza a gobernar la sociedad. Y tristemente vemos a la mayoría de las iglesias pensando que ya este mundo no tiene sentido, que todo se va a acabar. Ya para qué seguir luchando, ya estamos viviendo los últimos días, ya no tiene sentido. Seguiremos cantando lindos coritos, nos encerraremos en nuestras cuatro paredes, no nos contaminemos con este mundo porque ya todo va a pasar, todo ya llega a su fin, ya estamos casi oliendo el fin del mundo, entonces ya no tiene sentido nada. Eso no es verdad, nos estamos olvidando que Dios es soberano.
y que el único que sabe el día y la hora es Dios. Mientras tanto, debiéramos seguir trabajando con pasión, como si Dios tardara en llegar, y orar como si Dios llegara mañana. Nuestra forma de ver la soberanía de Dios. Nuestra misión es sojuzgar la tierra, edificar naciones piadosas a través del evangelismo y discipulado. Esa es nuestra misión. En cambio, al otro lado, cuando entramos en el existencialismo, la comisión es solamente concentrarte en salvar almas de un mundo perverso. Ves a la cultura cristiana como leudando todas las áreas de la vida, volviendo a llenar la tierra y bendiciendo a toda la humanidad. Si tienes una visión existencialista, tú ves la cultura cristiana como una contracultura, una minoría aislada y perseguida en un mundo perverso. 3, todo el mundo de Dios es suyo y toda la actividad debe ser la vida como una obra espiritual. O sea, todo en la vida debe ser una obra espiritual de Dios. Pero cuando no tenemos claro la soberanía de Dios, la actividad de la iglesia es primordial y espiritual, mientras las prácticas mundanas son seculares y solamente deben ser tratadas como una necesidad. 4, debe esperarse la reforma si una nación es obediente a la palabra de Dios. Eso es cuando yo creo que Dios es soberano. Pero al otro lado, la reforma es imposible, ya que las cosas irán de peor en peor porque Satanás está bajo el control de este mundo cruel. Cuando descuidamos las instituciones, a ver, voy a ver cuánto tiempo me queda. Wow, ya me pasé. Por favor, deme 2 minuticos más, Jorge. Descuidamos las instituciones. Si una sociedad, la iglesia, descuida las instituciones, entonces especialmente las educativas, entonces la educación va a hacer esto que vemos en la imagen. A todos se les trata por igual porque la educación secular lo único que hace es crear personas para que todos piensen igual y todos puedan servir de manera sumisa a un gobierno que tiene ideas ya preconcebidas. Por eso es que la educación ellos lo asumen. Para ellos la educación es muy importante. En cambio, la iglesia, tristemente, hemos descuidado esta institución que es la educación. ¿Cómo surgen las instituciones sociales? La investigación nos llevó a la conclusión que las instituciones sociales son un reflejo de la sociedad, ya que estas fueron formadas en un proceso histórico que implica la lucha de los individuos por la realización de ciertos valores sociales. Hay mucha tela para cortar en esto. No, creo que no me voy a apurar. Creo que voy a parar aquí para que el próximo lunes podamos terminar de hablar de las instituciones porque me parece muy importante. Creo que es un tema que tristemente la iglesia ha abandonado por completo. Es muy triste decir eso, pero es la verdad. La iglesia casi que no tiene participaciones en las instituciones sociales. Y las instituciones sociales se crean de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en una sociedad y las personas se reúnen, se juntan por las necesidades para poder suplir esas necesidades, pero nos damos cuenta que la iglesia brilla por la ausencia. Créanme, no conozco, si hay, las debe haber con toda seguridad, pero cuando yo pienso en una institución cristiana, la verdad es que no se me pasa por la mente ni siquiera una sola. Ya ni siquiera podemos hablar de World Mission, que es, no me acuerdo cómo se le dice en castellano. Visión Mundial era antes. Ya no podemos decir que Visión Mundial es cristiana porque su líder ya no es cristiano, es un ateo. Entonces, que hay gente cristiana trabajando ahí, sí, pero ya han perdido el filo, ya han perdido el horizonte. Ya podemos decir básicamente que ya no son cristianos, no tienen una filosofía cristiana. Entonces, cuando hablo de una institución, me cuesta pensar en una institución que realmente sea cristiana.
Y eso es fatal, porque hemos abandonado estas esferas de la sociedad, estas instituciones, estas organizaciones, y entonces personas malvadas con perversos corazones, sin temor de Dios, manejan las instituciones y cada vez, obviamente, nos alejamos de la verdad y nos alejamos de Dios. Muchas gracias por su paciencia y por permitirme pasarme algunos minutos. Les pido perdón por eso. Espero el próximo lunes continuar con este tema que es muy importante. Lo vamos a hacer con calma para poder entender este tema. Un gran abrazo para todos. Dios salve Colombia. Jorge, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Un gran abrazo para todos.